pulso arterial es realmente la representación de los cambios que hay en la presión arterial dentro de las arterias, dentro de la aorta. Y como vemos en la figura, se compone de una rama ascendente, de una especie de cúpula y de una rama descendente. La rama ascendente es más empinada que la rama descendente, y la rama descendente está interrumpida en la fase inicial o en la fase media por una pequeña incisura que es la llamada incisura dícrota. La incisura dícrota es un artefacto que se produce dentro de la presión de las arterias como consecuencia del cierre de la válvula aórtica. Es decir, en la fase que vemos en color rojo, el ventrículo izquierdo se está contrayendo, está expulsando sangre hacia la aorta. Como entra mucha sangre en la aorta, pues la presión lógicamente sube. Inicialmente sube de forma muy rápida, luego cada vez va subiendo más despacito porque el ventrículo ya va empujando menos volumen de sangre y empieza a caer en la fase final de la sístole. Y en cuanto empieza la diástole y el ventrículo deja de empujar para empezar a aspirar sangre, el primer fenómeno que ocurre es el cierre de la válvula aórtica. Y el golpe de cierre de la válvula aórtica puede dar lugar a un artefacto en la línea de la presión arterial que podemos identificarlo, si lo estamos registrando en un catéter, como en este caso, pues con un pequeño piquito que aparece en esa rama descendente. Tiene importancia localizar la incisura dícrota porque sabemos que ese momento es el que marca el cierre aórtico, es decir, a partir de ese momento es exactamente cuando empieza la diástole ventricular. También podemos destacar de esta figura que el tiempo diastólico será más largo o más corto en función de la frecuencia cardíaca, como ya hemos dicho antes. La taquicardia va a cortar el tiempo del que dispone el corazón para la diástole y la bradicardia va a alargar. Y por último, pues marcar que la sístole podemos identificarla con esta presión, con esta curva de presión, con el momento en el que empiece a subir la presión dentro de la aorta, lógicamente. Cuando hacemos una medida de presión arterial, cuando vamos a tomar la tensión a un paciente, los dos valores que se referencian son el pico más alto de la cúpula y el valle más bajo de esta curva. Y decimos que tiene 120-80, por 120 corresponde con el máximo y 80 con el mínimo. Pero como veis, el pulso está continuamente cambiando a lo largo de todo el ciclo cardíaco, la presión arterial está continuamente cambiando a lo largo del ciclo cardíaco. Por último, decir que aunque clásicamente se refiere que la incisura dícrota mediante una exploración cuidadosa del pulso carotídeo se puede notar, pues en la práctica es bastante complicado ser capaz de diferenciarlo, pero sí que es fácil de diferenciar cuando introducimos un catéter dentro de una arteria y registramos en papel una figura parecida a esta que tenemos aquí. Entonces, pues esto se utiliza en la práctica, por ejemplo, cuando a alguien se le coloca un balón de contrapulsación, pues para optimizar el momento en el que se infla, pues podemos utilizar el momento en que registramos la incisura dícrota como momento de inicio de la diástole. Dentro de las muchas anomalías posibles del pulso arterial, caben destacar las anomalías asociadas a la valvulopatía aórtica, que están representadas en esta figura. En negro tenemos un pulso normal, como el que hemos visto previamente, en rojo el pulso propio de la insuficiencia aórtica y en azul el de la estenosis aórtica. Si imaginamos la estenosis aórtica como una situación en la que la válvula aórtica no puede abrir correctamente porque tenemos oxidadas las bisagras que permiten la apertura de la puerta, tenemos que hacernos a la idea de que el ventrículo izquierdo se va a encontrar una poscarga alta, va a empujar fuerte para intentar expulsar sangre hacia la aorta, pero no va a conseguir eyectar un volumen importante. Y además le va a costar mucho trabajo alcanzar el máximo y va a tardar mucho tiempo en llegar al pico, por tanto, y vamos a conseguir un pico pequeñito. Esto da lugar a una morfología de pulso como la que veis aquí. Eso se llama pulso parvo et tardus, en latín, que es un pulso pequeño, o un pulso anácroto, que es también otra forma de denominarlo, en la que el pico máximo es muy tardío y además hay poca diferencia entre el pico y el valle. De esta forma es razonable pensar que un paciente con una estenosis aórtica grave
tenga una presión arterial que va a ser bajita en cuanto a la sistólica y muy cercana al valor de la diastólica. Sin embargo, en la insuficiencia aórtica tiene un pulso que, digamos, es prácticamente lo contrario. Si consideramos la insuficiencia aórtica como una enfermedad en la que la válvula no cierra correctamente, nos queda un agujero por el que vuelve sangre desde la aorta al ventrículo en la diástole, pensemos que en diástole, en el ventrículo izquierdo, se junta la sangre normal que viene desde la aurícula y toda la sangre que regurgita desde la aorta. Tenemos el ventrículo izquierdo, por tanto, el doble de precargado de lo normal. Como está el doble de lleno de lo normal, por la ley de Frank-Starling, cuando empuje, cuando se contraiga, va a empujar el doble de lo normal, dando lugar, por tanto, a un pulso de un ascenso muy rápido y un gran volumen y una presión arterial sistólica altísima. En diástole, ¿qué ocurre? Que la aorta parte de la sangre, en lugar de repartirse por todas las arterias del organismo, vuelve hacia el ventrículo. Luego la aorta tiende a vaciarse. Si la aorta se vacía, baja mucho su presión. Luego, como vemos, después de ese pico tan alto en la subida del pulso arterial, tenemos una gran bajada hasta un nivel muy bajo. Así pues, la presión arterial razonable que registramos en un paciente con insuficiencia aórtica tendrá una sistólica muy alta y una diastólica muy baja. En algunos casos se detecta lo que se representa en la figura como dos picos en la parte sistólica de la presión, y eso se denomina pulso bisferiens. El pulso bisferiens es característico de la insuficiencia aórtica grave y también de otra enfermedad, que es la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, pero si nos centramos en la insuficiencia aórtica grave, el pulso bisferiens se produce por el rebote elástico sobre las paredes de la aorta de la gran embolada de sangre que sale en el latido al principio de la sístole. Es decir, como el ventrículo izquierdo se llena mucho durante la diástole, cuando se contrae tan fuerte que la aorta, rica en fibras elásticas en su pared, hace un pequeño rebote elástico que provoca esa doble señal en el pico de la sístole.